podcast de Mega Salud. En esta oportunidad tenemos el placer de contar con el fisioterapeuta Norberto Enrique Conde Acevedo, que cuenta con una amplia experiencia y trayectoria en la fisioterapia deportiva, llegando a desempeñarse como el fisioterapeuta de la Selección Nacional de Venezuela de básquetbol. Bienvenido, Norberto. Realizó sus estudios universitarios en el Colegio Universitario de Rehabilitación Centro May Hamilton. Agradecemos su participación desde Venezuela, Carabobo. Vamos a dar comienzo a la entrevista sobre lesiones. Para entrarnos en tema, ¿nos podrías contar cuál es la lesión más frecuente en la práctica del básquetbol? La más frecuente para mí es los esguinces en tobillo, esguince de rodilla y la contractura muscular en la espalda. Es lo que vemos mucho seguido en todo el torneo, depende del torneo, algo y eso. Y poco, en la área mía, pocos desgarres porque utilizo mucho prevención en la preparación física con la ayuda del equipo de trabajo que tenemos. Y no tuvimos poco el desgarre musculares, pero sí ha habido muchos desgarres musculares también. Pero en la parte mía es más de 15 de tobillo, rodilla y contractura de la espalda. Es lo que en los equipos que yo he estado, eso es lo que hemos trabajado más. Contar cuál es el rol del fisioterapeuta durante las actividades previas y cuáles son las estrategias de recuperación post competencia. Yo digo que es uno de los importantes, el equipo de trabajo que tengamos. El fisioterapeuta debe estar a la mano del equipo de trabajo médico, del staff médico, y tener una ayuda de todo el protocolo que debe tener de prevención de lesiones, de recuperación, y tener mucha confianza con los jugadores, que los den confianza y que los jugadores lo respeten como profesional, y es lo más importante en un rol de un fisioterapeuta en equipo, que los jugadores se sientan confiados y hagan un rol de disciplina, el protocolo que hay. Yo en mi protocolo de recuperación utilizo mucho trabajo de preventivo ante la cancha y después de la cancha. Y vemos un horario donde vemos cómo el trabajo de entrenamiento que se vio, cómo están las cargas de trabajo, qué es lo que tenemos que hacer, si tenemos que hacer algunos jugadores crioterapia o masaje. Pero trabajo mucho ejercicio, mucho de flexibilidad después que terminamos una carga de trabajo. Muy bien, y ya que lo mencionaste, con respecto a los baños de contraste y la crioterapia, ¿cuál es lo que vos preferís a la hora de tratar a los deportistas en la post-competencia? Respeto a muchos colegas, respeto todo. El protocolo que yo manejo es crioterapia. Yo trabajo crioterapia un día antes o 2 días antes, depende de la carga del jugador, del cómo está el jugador, cómo el cuerpo le habla al jugador. Yo hago crioterapia de 5 minutos. De 5, descanso 5 minutos y hago mucho masaje. Es mi área. Ahí si tenemos cómo trabajar el contraste, lo utilizo. Pero depende del protocolo de cada colega. Respeto a los colegas que hoy en día se usa no hielo, que hoy un boom de hielo, no hielo. Cada uno tiene su protocolo con jugadores de nivel. Y depende, yo trabajo mucho crioterapia. Jugadores jóvenes sí trabajo menos crioterapia. Depende también y evaluación cómo veo al jugador de carga de trabajo. Pero sí utilizo mucho estiramiento antes y después. Es lo que yo me dedico más, es lo que me ha dado éxito desde el 2015 para acá, el protocolo que yo tengo, que busco que jugadores hagan ese programa de preventivo, de todos los programas de recuperación, antes y después. ¿Nos podrías comentar cuál es tu visión respecto al retorno al campo de juego luego de una lesión? Me refiero a si ya cuentan con un readaptador deportivo y en el caso de realizar esta actividad, si ya lo hace el fisioterapeuta o lo hace el preparador físico. Yo tengo un consultorio
lo hago yo mismo. Lo hago yo mismo ayudando con el preparador físico del equipo de donde esté. Si estamos en un grupo de trabajo, un equipo, y tengo todo, tengo el grupo de trabajo que trabajo con un grupo. Si es el equipo de básquet de Margarita, tenemos el grupo del preparador físico y vamos mano a mano la forma de llevar el juego poco a poco de la lesión. Es de también el tiempo que tengo de cómo voy a llevar el jugador lo más rápido posible a la competencia. Siempre tenemos el preparador físico que tenemos hablando el mismo idioma y lo llevamos poco a poco. Mi forma es, yo me dedico a adaptación. Por eso que una de las cosas que me he dedicado más es cómo llevar al jugador más a la cancha. Y por eso que yo en mi trabajo hago fisioterapia preventivo y recuperador. Muy bien, y desde tu punto de vista, ¿cuál es el rol y cuál es la importancia de contar con un fisioterapeuta en un equipo deportivo? La prioridad que debe estar la mano. ¿Por qué? Porque es el que está en el campo, es el que ve las lesiones más seguidas y es el que está encima del jugador, el que le tiene confianza, el que sabe una evaluación, el que tiene, pero sabiendo el rol de cada fisioterapeuta, porque hoy en día tenemos que tener mucho cuidado, porque el fisioterapeuta tiene que saber cuál es su rol y saber que el rol es fisioterapeuta y no el rol de médico, que hay que respetar muchas cosas, el rol de cada uno. Gracias a Dios, en el grupo que yo trabajo, tenemos un grupo bastante que nos respetamos mutuamente el rol y tenemos siempre, a la hora de una decisión, la tomamos en conjunto con el grupo, el staff médico y el preparador físico. Respecto a lo que es técnicas invasivas, sé que lo aplicás en tus tratamientos, he visto cómo trabajás. Me gustaría saber más o menos cómo son tus protocolos de trabajo, porque sé que en cuanto a punción seca y acupuntura ya sabemos que se puede utilizar de manera preventiva y no solamente para tratar ya una patología o una lesión. Entonces, ¿me podrías explicar más o menos cuáles son tus protocolos de trabajo? En la punción seca me gusta y depende del protocolo que yo tengo de una lesión o de agente físico. Si una lesión con los protocolos que yo tengo de agente físico no me da resultado, busco la punción seca, que hoy en día es en boom, pero me gusta mucho trabajar electroterapia. Yo trabajo mucho con electroterapia y más si es una lesión de nervio. Prefiero trabajarlo la punción seca y electroterapia cuando es lesiones de nervios, que es lo que me ha dado éxito en mi carrera. Pero es también, lo digo, depende el tiempo que yo tengo de recuperación de una lesión. Que yo he tenido una lesión de un E15 de tobillo, he utilizado todos los protocolos y hasta agujas y electroterapia, porque tengo que buscar al jugador una final mañana. Entonces, tenemos, como siempre lo voy a decir, el rol y saber lo que es la evaluación que tú hiciste de la lesión. Si tú hiciste una evaluación y crees tú que la punción seca te va a dar resultados que tú necesitas, lo hago. Ese muchacho que yo te mandé viene de un protocolo de agente físico de casi 6 meses sin buscar el éxito. Y ya llevamos 2 sesiones y ya empezó a soltar. Es cosa de una buena evaluación de fisioterapeuta de la lesión y respetando la fase de cada lesión. Como bien comentabas vos anteriormente, lo principal es realizar una buena anamnesis, una buena evaluación funcional y en base a eso establecemos los objetivos y los protocolos de trabajo. En caso de hidroterapia, como comentabas, decías que clasificás, depende si es una persona adulta o un joven, y en caso de necesitarlo, ¿en qué estadio vamos a aplicar crioterapia? Que no es algo que ocupamos siempre, pero sí vamos a seleccionar al paciente y en el estadio que sea necesario. En caso también de punción seca también y electroacupuntura. No deja de ser una herramienta de trabajo que contamos los fisioterapeutas, pero está muy bien lo que mencionabas, que hay que establecer protocolos de trabajo, pero también hacer una evaluación del paciente. Gracias a Dios,
tengo un protocolo programado del primer momento de que evalúa el paciente. Cómo voy con la ayuda de la evaluación médica y vemos cómo vamos día por día. Porque acuérdense que en la medicina deportiva hay que trabajar día por día, porque mañana el jugador tiene que estar jugando. Tenemos que trabajarlo el 100%, porque el jugador viene de 0 al 100% del juego. Entonces tienes que llevarlo día por día, que no puede hacer. Yo siempre he dicho, el jugador no hace reposo. El reposo es activo. La única manera que haga reposo es que tenga una hernia o algo que no le permite, pero lo demás, eso. Entonces tienes que trabajarlo de la parte de la mano con el preparador físico. Por eso siempre el éxito de un jugador es ahí, la ayuda de la preparación física y eso, pues. Ahorita tengo un caso clínico que a lo mejor lo vas a ver más adelante, de un jugador de fútbol que se llama Anthony Trujillo, que juega ahorita con Gran Valencia. Es un jugador que tuvo hace un año y pico una lesión de rotura del cruzado posterior y anterior, con una irritación del nervio, pies caídos y eso, y todo el mundo decía que no iba a jugar. Ahorita está jugando, pero es un protocolo unido con los preparadores del grupo médico y todo. Y tuvimos un trabajo bastante, de casi un año. Ahora es que estamos viendo resultados. Es cosa de, depende, yo como le digo a los colegas, depende de tu buena evaluación. Si tú tienes una buena evaluación y el paciente te va confiado, va a buscar el resultado que tú sabes que vas a darle, porque eso es lo más difícil, que el paciente, el jugador, quiere buscar lo más rápido y a la cancha. Y si es profesional, más rápido. Y también hablaste que en tus protocolos de tratamiento realizás mucho el tema del estiramiento. ¿Qué recomendás en una precompetencia? ¿Los estiramientos estáticos o dinámicos? La evaluación que yo haya hecho con el atleta. Si el atleta necesita mejorar un poquito la flexibilidad, la voy a decir estático. Si el jugador tiene más flexibilidad, le voy a decir dinámico. Depende, yo siempre digo que todo el protocolo depende del atleta, porque depende de la planificación que tú tienes, porque cada atleta es individual. Y entonces tú tienes que hacer trabajo en equipo. Un grupo tiene que trabajar el estático y el otro dinámico. Depende de lo que tú vas a buscar y la debilidad que tiene cada atleta. Hacer una consulta a modo personal. En el caso, por ejemplo, en el básquet, ¿hay lesiones ya características de acuerdo a la posición en la que juega? Por ejemplo, un alero. Depende de la posición, porque hay jugadores que salen del partido con la parte de la espalda muy cansada o algo, porque acuérdate que el básquetbol es contacto y el jugador utiliza su cuerpo para trabajar. Ahí tuve un juego de básquet, todo el mundo dice, vamos a ver la cesta. No ver el juego, como me lo dijeron una vez, no ver el juego de la cesta, ver luego cómo se juega en la pintura, cómo es el movimiento del jugador, como eso para que tú veas qué puede salir o cuál puede salir la lesión. Teniendo en conocimiento también que el salto también puede ser una de las causales de lesión, aparte de los factores internos y externos que puedan haber, ya sea las características del campo de juego o también las cualidades físicas del jugador, y ya sabemos que también hay una tendencia al sexo femenino que tiene mayor predisposición para lesiones, pero en base a eso, por eso te consultaba. Eso. Cuando trabajas con femenino tienes que tener mucho cuidado. Porque acuérdate que en la parte femenina, más como la que área que yo trabajo, tienes que ver cuál es la posición, todo, la parte hormonal, todas esas partes que también te ayuda a ver cómo la bicicleta va a estar en ese día, cómo va a estar en ese juego. Todo hay que tener mucho cuidado y cuál es la debilidad del paciente, cuál es ahí. Yo utilizo, si yo tengo las herramientas de vendar los tobillos, yo vendo muchos jugadores el vendaje de tobillo. Y yo veo, depende de la carga de trabajo y los minutos que juega, cómo vamos a trabajar la recuperación en la noche o en la tarde para el partido del día siguiente. Como mencionaste que utilizabas técnicas invasivas, pero quería hacerte una consulta. ¿Ya hay mayor tendencia a realizar lo que es
técnicas manuales con respecto al uso de agentes físicos, con respecto a lo que se hacía anteriormente. Y como te lo digo, para mí es una herramienta que voy a utilizar siempre y depende de mi evaluación, porque te ha dado los agentes físicos y manual. Y cuando tú tienes todas las herramientas para recuperar un atleta, tú lo vas a utilizar, porque poco nosotros, si dice, no, que no utilizo esto, cada uno tiene su forma, porque tú terminas un partido de basquetbol y vas a ver que la parte locomotora del cuerpo humano va a salir desviado, postura y eso. Tienes que cambiar la postura porque mañana no te sobrecarga otro músculo o algo. Eso es lo que yo trabajo. Trabajo mucho la postura. Después de pelear un partido, busco quién son los que están en la carga de espalda, vamos a trabajar la cadena muscular. Entonces, todas las herramientas las utilizo yo en mi protocolo de tratamiento, todo. Pues yo soy de lo que, sí, si esto está dando efectivo, porque no lo uso. Si no está, sí, pero también hay que tener en cuenta cuál es lo que me da éxito y cuál es lo que me está dando el éxito de la lesión. Es lo que yo busco. Yo no cambio, vamos a suponer, yo respeto, yo uso CUPE, yo hice esto, pero de mi protocolo de tratamiento. De los tiempos del tratamiento y de que un deportista necesita estar al otro día en la competencia. Eso afecta mucho cuando hay una lesión y el deportista no llega al 100% y ya tiene que volver a competir. ¿Qué porcentaje o qué riesgo de recidiva tiene ese deportista si no llega a la competencia a un nivel al 100%? Tener en exigencias un 70%. Después de una lesión es difícil que tú llegues al 100%. Él va a ser un 70, algo por ciento, porque él depende de lo que tú cargas mentalmente. El deportista trabaja un poquito más mente, si anda bien o anda bien. Pero si le sale ese día el partido, va a ser el 100%. Puede que las lesiones están ahí. Y es como ella dice, uno puede ayudar a la prevención, que no sea más grave, pero todo depende del protocolo que como fisioterapeuta tú tienes en el equipo, cómo llevas al equipo, cómo te respetan, cómo la disciplina, cómo hay. Por eso siempre yo he dicho que el fisioterapeuta es uno de las herramientas más importantes de un equipo, la parte de salud y esto, tener equipo de trabajo que hablen el mismo idioma para tener éxito, para lograr los éxitos de un torneo o algo. Claro, en consideración que realiza una tarea día a día en lo que son tareas preventivas, pero también en cuanto a la lesión, recuperación, luego realizar el tratamiento, trabajo de readaptación, en el caso de una competencia o que estés, por ejemplo, en un torneo internacional, que tenés pocos días de descanso y tenés un corto tiempo de recuperación y necesitas, por ejemplo, que el mejor jugador esté presente en todos los partidos. Entonces es un arduo trabajo el que realizan. Todo dice, si tienes una competencia como la competencia que estamos viendo ahorita, la Olimpiada, tenemos que ver que es una competencia de hoy para hoy. Cómo el atleta termina, cómo y cómo prepararlo para la final, cuando son dos torneos. Y siempre el fisioterapeuta es el que menos ven, pero es el que nadie sabe cómo está jugando ese atleta, cómo es esto. Y todo, yo siempre he dicho a los fisioterapeutas hoy en día que estamos en la área deportiva, mucha comunicación, mucho respeto y mucha evaluación. Utilicen las herramientas que ustedes pueden utilizar, pero sabiendo utilizar las buenas herramientas. ¿Nos podrías brindar algún consejo respecto a las lesiones o qué medidas deberían tener en cuenta los atletas para prevenir la incidencia de lesiones? Como siempre lo voy a decir, todos los protocolos, mucho protocolo de espalda, todos los protocolos de que tú tengas de prevención de espalda es lo mejor. La espalda es una de las que yo utilizo mucho en prevención, todos los ejercicios específicos
de lesiones de espalda y de nervio ciático, y estoy utilizando hoy en día neuromuscular, que es lo que me está ayudando a que el atleta y eso, usar todo. Como yo siempre he dicho, mis jugadores llegan un poco más temprano, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y lo voy preparando. Y a los jóvenes, de una vez les presento cuál es el beneficio que tiene esa acción, estos ejercicios. Los ejercicios preventivos son los más importantes que una lesión pueda tener, que sea más grave hoy en día. El ejercicio preventivo y tener buena comunicación con el preparador físico de ese equipo, qué es lo que vamos a buscar, qué es lo que vamos a trabajar, en qué vamos a buscar, para que no, el programa de lesiones sea menos. Es lo que busco yo en toda mi carrera. Me voy a un equipo, evalúo todo y veo quién tengo que trabajar habilidad, quién tengo que trabajar y trabajar la prevención de lesiones. Ahora, ¿nos podrías comentar, en base a tu experiencia con el equipo nacional de básquetbol, qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Qué es lo que te motivó y qué es lo que te gustaría comentarnos respecto al trabajo que se realiza en alto rendimiento? Las buenas relaciones que tú tienes, competencia de alta competencia, la comunicación que tienes con colegas, el compartir conocimiento con colegas, y eso. Y la prioridad que te das como fisioterapeuta, que tienes que recuperar de hoy para hoy, atletas de alta competencia. Ellos, cuando tienes un atleta, una experiencia que me tocó a mí en Valencia, en Suramericano femenino, la mejor jugadora de todos, salió con lesión de nervio ciático. Y, y ese juego, es una de las lesiones que todo el mundo me echó la culpa, como todo, porque se inflamó el nervio de una inyección de una vitamina o algo, y respeto. Pero cuando fuimos a jugar contra Argentina para la clasificación a la final, yo le dije a un periodista, la jugadora va a salir y va a venir mal, que va a ser la mejor jugadora hoy. ¿Dónde? Si ya no he caminado, y voy a caminar. Es una de las experiencias que hubo de este en suramericano, aquí en femenino, en Barquisimeto. Y después todo el mundo decía, ¿dónde? ¿Qué hiciste? Trabajo, trabajo del fisioterapeuta, lo que nadie ve. Que nadie ve, pero el fundamental, y que en un momento se puede llegar a visualizar como una situación límite en una final, una competencia, la mejor jugadora se la necesita. Es como te dicen que tenés que tener recuperado al atleta siempre, y aunque no esté en condiciones físicas de jugar, tiene que estar, porque es un fundamental para el equipo, es el que le da mayor fuerza, el mejor jugador. Tiene por eso que yo siempre he dicho a los colegas, hoy en día lo que estamos iniciando en la medicina deportiva, y tener buena comunicación y saber el error. Yo siempre voy a decir, gracias a Dios he tenido unas buenas escuelas, es saber el error. Voy a preguntar, mi última pregunta es si podrías ahondar un poco más en cuáles son las medidas de prevención que tomás para evitar estas lesiones de las que hablábamos. ¿Cuáles son algunas claves de prevención? Primero, evaluar la flexibilidad del jugador. Hacer la evaluación de la flexibilidad del tobillo y eso, y la flexibilidad del tronco. Y depende de las lesiones y la debilidad de evaluación que yo tengo de espalda y eso, hago los protocolos que tengo que hacer. Y depende el ejercicio que yo busque, en qué voy a buscar, qué jugador necesita flexibilidad en el tobillo, qué jugador necesita los preventivos de rodillas, de lo que hoy en día hay en el mercado. Y mucho ejercicio. Fundamentalmente utilizo mucho lo de espalda. Todos los ejercicios de espalda es lo fundamentalmente, porque para mí la cadena, el balance está en la espalda, en el core. Hoy en día sabemos del core y eso. Pero yo trabajo mucho lo de espalda. Es lo que me ha dado éxito hoy en día en mi carrera. Del 2015 para acá he buscado trabajar mucho lo preventivo de espalda, de jugadores, que se acostumbre a hacer trabajos de preventivo, de todo.
lo preventivo del fisioterapeuta, no lo preventivo del preparador físico, sino lo que yo busco antes de la cancha. Y depende, salir de afuera, vamos a hacer esto, porque hay que tener tiempo también, cuál es el tiempo que te da para el trabajo de fisioterapeuta. Porque a veces, si no tienes lesionado, dicen, oye, no, el fisioterapeuta no hace nada, pero nadie sabe cuál es el preventivo que hay. Porque tú sacas un torneo o una temporada, no tuviste tanto lesionado. Está bien, gracias a Dios. Pero, ¿qué hace el fisioterapeuta de preventivo? ¿Cuál es que estás haciendo? ¿Cuál es la recuperación que te ha dado? ¿Cuál es el éxito que te ha dado? Ese es mi consejo. El consejo a mis colegas, a los que estamos empezando esta carrera o algo, mucho trabajo de preventivo y buena evaluación. Si hacen una buena evaluación, van a tener éxito en su carrera deportiva. Eso es lo que yo hoy en día doy más consejo. Una buena evaluación y cuál es tu batería de tratamiento. En qué vas a dedicar, en cuál tratamiento vas a utilizar y cuál es el éxito. Porque hoy en día tenemos bastante material, ondas de choque, todo lo que podemos hablar y eso. Pero hay que saber cuándo vamos a trabajar, cuándo trabajar con el médico, si el onda de choque le va bien, si no nos va bien, y qué tiempo de recuperación nos va a dar el entrenador. Porque si estamos en una competencia internacional, son 8 días más. Hay que recuperar ya, para que esté 2 o 3 días, para que si estamos en la final tengan que jugar. Entonces, son cosas que hay que tener cuidado. Pero, como siempre, una buena evaluación es el éxito mío. Evaluar todos los días, evaluar cada uno y ver quién tengo, quién no tengo, quién tengo que descansarlo hoy, quién no lo tengo que descansar, quién está de carga, quién no está. Ese éxito que me he tenido en mi carrera. Bueno, muchas gracias por los consejos y por brindarnos tus conocimientos en base a tu expertise. ¿Podrías brindar algún canal de contacto o dónde se pueden comunicar con vos? Y si quisieras dar difusión a alguna actividad que estás realizando, podés hacerlo. Aquí, mi Instagram, Conde 29, Conde 2964, mi Twitter, Fisio Deporte Conde, y estamos a la orden por mi teléfono, mi correo, cualquiera que quiera comunicarse conmigo, con mucho. Tenemos todos los clientes y estoy para ayudar a cualquier colega y eso. A seguir en las redes a Norberto Conde Acevedo, en Carabobo, Venezuela. Están todos invitados a asistir al consultorio, un excelente profesional. Así que bueno, desde Mega Salud agradecemos tu participación en este ciclo de entrevistas. La verdad que una experiencia muy enriquecedora y el haber podido expresar y compartir conocimientos, la verdad que es fundamental y muy clarificadores tus palabras. Así que muchas gracias por tu participación y recuerden, Mega, cuida tu salud. Gracias a Mega Salud y por tener ese contacto conmigo de Argentina aquí a Venezuela y gracias y podemos ayudar siguiendo. Lo más importante es salud, es lo que nos va a ayudar más a llegar al éxito. Salud, Mega Salud. Muchas gracias, Norberto.